Amigos, bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, martes 9 de mayo de 2017. Arrancamos el programa con la vista, con la mirada puesta en los hechos de ayer en San Sebastián, en la sede del PNV. Ahora vamos a preguntar a los de Tellería, evidentemente. Bueno, las juventudes de Sortu ayer reivindicaron, además lo hicieron a través de Twitter, ya subieron algún vídeo también en YouTube. Bueno, pues reivindicando un poco el acoso, el scratcher, como lo quieren llamar, porque sí que es verdad que también ha habido scratcher con el tema de los presupuestos, también vamos a hablar. De hecho, hoy el tema que propongo en la tertulia es hablar de ese acuerdo PNV-Partido Popular, que, bueno, pues que ha hecho, evidentemente, que unos se alegren mucho y otros, evidentemente, pongan digamos, el ojo en lo que se ha quedado fuera de ese acuerdo, ¿no? De alguna forma. Pero lo que les decía, ayer la verdad es que, bueno, pues la noticia... Pues sí que es verdad, ¿no? En redes sociales leíamos que era un poco el volver a lo que ya conocíamos, ¿no? Nos traía, digamos, recuerdos o a la memoria recuerdos o momentos ya no deseados, que ya teníamos olvidados y que pensamos que no iban a volver nunca jamás, y han vuelto y la verdad es que, por desgracia, absolutamente para todos, porque la fórmula es el debate, la fórmula es sentarse a parlamentar, ¿no? Para eso está el Parlamento, ¿no? Para eso están los ayuntamientos, para eso están las juntas generales y las distintas diputaciones, para eso están los políticos, para que se sienten, para que hablen, para que negocien y para sacar lo mejor de cada uno en las negociaciones. Esta es la situación. Pero si me lo permiten, como los tengo a los invitados aquí y tengo a los Javier Tellería ya aquí a mi lado también, pues, bueno, pues primero les saludamos y luego ya directamente los Javier Tellería. ¿Qué tal estamos? Buenos. Muy bien, bueno, ¿todo bien? Todo estupendo. Charly Preto, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo en orden? Todo en desorden. En desorden. Pero estamos para ordenarlo. Luego también hablaremos contigo ¿a quién más hablar dentro de 15 días? ¿A papá o a mamá? A papá o a mamá, eso es. Yo quiero a los dos. No creo. Al abuelo, voy a votar al abuelo. No creo. Carmelo Barrio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Todo desorden controlado. ¿Desorden controlado? Sí. Bueno, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, Eduardo García, ¿qué tal estás? Buenos días, todo bien. ¿Todo desorden también? ¿Desordenado? Todo ordenado? desorden, pero en tranquilidad. Porque también aquí tenemos en juntas generales también tela, ¿eh? Por cierto, creo que pasado mañana van a estar con nosotros aquí, van a estar invitados los díscolos, como les llamáis, los díscolos, van a estar con nosotros aquí sentados. Como se autodenominan. Como se autodenominan. Bueno, antes de nada, decía Luis Javier, evidentemente condenar sin paliativos lo sucede ayer en la sede de... No es para sonreír, pero claro, evidentemente condenar, porque son formas que, si ya entonces estaban mal, ahora que han cambiado las cosas, las circunstancias, todavía está peor. Pero encima lucirlo, reivindicarlo formalmente ya es una pasada. Entonces, bueno, espero que Sortu condene formalmente los hechos, no en privado, sino públicamente. Y no son las formas. A uno no le puede gustar o no gustar lo que hacen el resto de formaciones políticas, pero intentar criminalizar con eso, intentar castigar con pintadas, con expresiones más o menos duras, no son las formas. Y por tanto, pues no tengo más que decir, más que... ¿Habéis hablado en el Parlamento ¿habéis hablado en el Parlamento? ¿Os habéis cruzado con gente de Sortu y habéis hablado con ellos o no? Sí, pero eso no vale, lo que te puedan decir o no decir no vale. Lo de pasillos no, queréis una declaración institucional, ¿no? Una expresión pública de ellos, que es lo que espero, y eso es lo que formaría parte del avance real de las cosas, si no habíamos avanzado en gran medida, porque si esto lo hacemos pasar por desapercibido, como bueno, es una cosa de chavales, pues esto podría ir a mayores, ¿no? Y esto tenía una justificación. No tiene ninguna justificación. Insisto, el foro en el que se puede debatir, en los medios de comunicación, en los parlamentos correspondientes, se puede criticar, se puede reprochar lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer, pero estas maneras de pintadas, de amenazas, de insultos, por ahí no voy a pasar. Bueno, más cuando les dices algo que les duele, tienen la piel más fina que nadie, ¿eh? Es decir, que te pueden decir cualquier burrada, pero como les digas cualquier cosita, se ofenden mucho, y esto no puede ser. ¿Quieres hacer un tipo de valoración al respecto, Charly? Sí, yo creo que en Euskadi, si merece la pena ser radical en algo, es en aplicar tolerancia cero a cualquier expresión de coacción
a cualquier expresión no democrática, a cualquier expresión de presión con tintes que puedan estar más próximos a la violencia que al uso de los medios democráticos. En Euskadi tenemos una negra historia de muchos años que nos ha hecho ver cómo las expresiones de coacción que no se condenan a tiempo terminan subiendo en su escalada agresiva y terminan siendo dramáticas. Y como probablemente todavía no estamos curados de nuestro pasado, como probablemente todavía hay reminiscencias de aquellos que pensaron que mediante la violencia había un camino más rápido para conseguir determinadas cosas o mediante formas de coacción, yo creo que estos hechos, que en sí mismos digamos que son leves, son que si fueran graves, porque lo leve se convierte en grave con posterioridad. Por tanto, solidaridad con el Partido Nacionalista Vasco y rechazo total y tolerancia cero a este tipo de acciones. Mafia y basura, Carmelo, es así como les... Bueno, iban vestidos blancos, con caretas, con guantes, se acercaron allí, bueno, hicieron una pintada, tiraron botes blancos, tiraron basuras... Sí, bueno, efectivamente, bueno, ya lo han dicho Luisja y Charlie, ¿no? Es intolerable, ¿no? Es condenable absolutamente. Pero claro, Sortu, si no es capaz de condenar los crímenes de ETA, ¿no? Tantos crímenes de ETA, ¿no? Y tantos atentados, ¿no? Pues ahora parece que es una de las expresiones de su entorno o de su propia forma de ser la que sigue establecida en las mismas claves, ¿no? En la coacción, en asustar, en provocar, en intimidar a las personas que normalmente trabajan en una sede de un partido político un día normal, ¿no? Es decir, y eso es lo terrible, ¿no? Todavía ver cómo claves de violencia y de coacción pues están en los argumentarios o en las formas de actuar de algún partido político. Eso es terrible, ¿no? Es decir, exigencia, tolerancia cero, desde luego, como ha dicho Charlie, exigirle a Sortu una condena inmediata, pero bueno, sabemos que es parte de su hoja de ruta, por lo que vemos, ¿no? Son sus juventudes y es terrible, ¿no? Es terrible que todavía esas reminiscencias, ¿no?, de lo que hemos sufrido tantos vuelvan a tener expresiones, vuelvo a decir, en argumentos de partidos políticos. Sortu tiene que pronunciarse inmediatamente o si no, pues se retratará, ¿no?, como siempre. Eduardo, fíjate, digo porque hay una frase que hicieron cuando subieron el vídeo, Ernai, que es el grupo de las juventudes, dice: mentirosos y podridos, cada vez que paséis por encima del pueblo recibiréis la respuesta del mismo pueblo, decía. Fíjate, en respuesta dura y contundente después del hecho. Aún así, reivindicativos en las cuentas de Twitter. Hombre, yo creo que lo que hay que remarcar es que en el momento que tú ejerces la violencia estás deslegitimando el argumento que estás esgrimiendo siempre. Entonces, absoluta condena hacia lo que ocurrió ayer, el apoyo absoluto hacia los compañeros y compañeras del Partido Nacionalista Vasco y, evidentemente, la libertad de expresión siempre tiene que ir en paralelo al respeto. Y cuando pasas esa línea, entonces ya todo lo que dices no pierde su sentido. Nosotras estamos en contra, evidentemente, de los presupuestos, pero las formas de expresarse y ese tipo de acciones son siempre condenables. Una cosa está clara, repito, yo lo decía al principio, ¿no? A mí sí es verdad que cuando ayer a la tarde nos enteramos de la noticia, yo sí que me quedé... Sí que es verdad que me evocaron esos recuerdos de la Kale Borroka duros, y la verdad es que no lo entendí, porque es lo que he dicho al principio. Yo creo que para esto en los parlamentos están las juntas generales, los ayuntamientos, que son los que tienen que debatir. Ahí está la legítima representación con vosotros, que sois los que tenéis que poneros de acuerdo para sacar adelante proyectos o no. Y yo creo que esa es la voz de la representación más legítima que tenemos el ser humano ahora mismo, ¿no? Es decir, y es el momento en el que cuando uno llega a esta otra parte de la violencia, pues de la violencia o de la sinrazón, ¿no? Porque esto es una sinrazón, es un sentir contrario a lo democrático, a lo que queremos, ¿no? Pues hombre, yo la verdad, sinceramente, yo dije, ostras, ¿qué es esto, no? Volvemos otra vez. Claro. Solo un apunte, que ayer salió a la luz por lo del Gipuzkoa Burubachar en Donosti, porque el propio Ernai hizo público en Twitter. Pero es que todo el fin de semana ha sido terrible en la zona de la que yo vengo, en el Alto Deba.
Arrasate, Oñati, Escoriaza han sido una auténtica presión de pintadas, de pancartas, de insultos, de basura. Es decir, venía ya esto calentándose en otros municipios, ¿no? Y saltó ayer directamente en Donosti y eso lo ha hecho público y se ha visto, pero llevamos, desde que se firmó el acuerdo, llevamos una presión importante. A mí ni me asusta ni nada, ¿eh? No me asusta, me preocupa por la incapacidad de Sortu de controlar eso en sus juventudes. Y eso quiere decir que forma parte de la cultura estructural de ese partido y por tanto tendrán que hacer una reflexión importante al respecto. En Sabinechea, también esta semana, los scratchers también aparecieron con el tema del acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco a nivel nacional. Están entreverando el acuerdo presupuestario con la incineradora, están mezclando un poco todas las decisiones en las que pueda estar el Partido Nacionalista Vasco, pero bueno. ¿A qué creéis que se mal que les pese, seguimos teniendo la mayoría en todas las instituciones, o sea que... ¿A qué creéis que se puede ver este tipo de reacciones ahora mismo? Pues es una manera de hacer política. Es una manera de hacer política y desprestigiar a un partido. ¿Hay que desprestigiar a un partido? Están intentándolo, intentando focalizar decisiones que ellos no comparten frente a otra parte de la ciudadanía, intentando decir estos nos están, pues no sé, están criticando esas decisiones que nosotros, para empezar, son legítimas y nosotros entendemos que son lo mejor para la ciudadanía de este país. Alguien puede pensar que no, para eso se debate, pero ellos utilizan otras técnicas. Bueno, ya entrando en materia, sí que es verdad que el tema del acuerdo Partido Nacionalista y Partido Popular es un acuerdo que a algunos les gusta y a otros no les gusta nada, en absoluto, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el cupo, el TAP, las tarifas eléctricas, la terminal de Jundiz y la plataforma de Lezo y Pasaya, los terrenos del centro nuclear de Lemoniz, las chanchas, soterramiento de 18 pasos a niveles, bueno, un montón de acuerdos, sobre todo la parte que más mira a España hacia ese acuerdo son esa parte del cupo de esos 1.400 millones de euros que bueno, van a recaer en el País Vasco de alguna forma y que es fruto de esos 5 o 6 años de mal acuerdos entre el gobierno central y el gobierno del País Vasco de alguna forma. Pero hay más cosas, ¿no? A mí me gustaría que me valoraseis los 4, ¿no? De alguna forma el acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo veis, ¿no? ¿Y qué es lo que creéis que le falta al acuerdo? O sea, porque supongo que socialistas, y en este caso Podemos, evidentemente, sí que hemos oído, ¿no? Que bueno, no, el acuerdo no está mal, pero faltan cosas, ¿no? Nos han dejado cosas a un lado, ¿no? De alguna forma. Y en este caso voy a empezar ya por Charlie Prieto. Charlie. Bueno, yo creo que hay que distinguir 3 partes en este momento de acuerdo para los presupuestos generales del Estado. Por un lado, habría que distinguir lo que es el acuerdo presupuestario de lo que es el acuerdo del cupo. Eso es. Y después, dentro del acuerdo presupuestario, habría que distinguir lo que significa un acuerdo de oportunidad para el País Vasco con los presupuestos generales del Estado, que yo creo que mezclarlo puede llevar a equivocaciones. El Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco han hecho un acuerdo, porque esos 5 votos del Partido Nacionalista Vasco son decisivos para tratar de aprobar los presupuestos generales del Estado, y en ese contexto el Partido Nacionalista Vasco ha hecho un acuerdo con contenido presupuestario, con partidas, algunas de las cuales las has comentado, que bueno, pues lo tienen que explicar ellos. Tienen que explicar ellos por qué dan su apoyo político por esas cantidades, por esos objetivos, porque digamos que es un aspecto parcial que para nada implica que nuestra valoración de los presupuestos generales del Estado sea favorable, sino que es de rechazo. Este es un acuerdo parcial que puede ser importante para el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, que por esas mismas razones puede ser importante para el Partido Popular, pero que relacionado con el conjunto de los presupuestos generales del Estado, desde nuestro punto de vista, son rechazables. ¿Por qué? Porque son los presupuestos que se hacen incorporando políticas antisociales y políticas de recorte que vienen de los últimos años, con las que hemos estado en contra, en la educación, en la sanidad, en la política laboral, en la negociación colectiva, en los derechos laborales, en un montón de cosas.
Entonces, el presupuesto general del Estado, un socialista lo ve en la perspectiva de lo que implica, de la generalidad de unos presupuestos para todo un país, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues ha tenido esta opción de negociar con una visión de Euskadi, que por tanto es una visión parcial, que puede tener su importancia, que ellos la tendrán que explicar, pero que para nada influye, desde nuestra perspectiva, en el análisis que tenemos que hacer de los presupuestos generales del Estado. Luego está la parte del cupo, que efectivamente, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y sabiéndose en una posición negociadora con una cierta fuerza, el Partido Nacionalista Vasco dice, bueno, vamos a arreglar definitivamente este asunto del cupo, que viene coleando desde hace muchos años, que precisamente por eso la cantidad de los 1.400 millones está relacionada con desajustes en cómo se liquidan los presupuestos entre unos y otros y en cómo se valoran las transferencias de unos y de otros, y este es un asunto que viene, si no recuerdo más, desde el 2007. En el 2007 ya empezaron estos problemas, nunca se pudo arreglar, incluso ha habido gobiernos de diferente signo y no se han arreglado, y bueno, pues en este momento ha habido esa oportunidad, y esto pues también le da una cierta estabilidad a lo que es la relación del País Vasco con el Estado en cuanto a cuáles son las transferencias que el Estado soporta y cuál es el coste de esas transferencias. Bueno, esa parte de estabilidad relacionada con el cupo, relacionada con el concierto económico, nosotros la hemos visto en positivo, porque incluso lo intentamos nosotros cuando gobernamos, cuando Patxi López era lehendakari, y además teníamos un gobierno en España que era también del mismo color, ¿no? Pero no fuimos capaces de hacerlo, pero siempre hemos reclamado que se resolviera, y por tanto ahora que se ha hecho, esa parte la hemos saludado favorablemente. La parte presupuestaria, como he dicho, es rechazable por las razones que digo antes, y también tiene muchas dudas. Por ejemplo, una de las grandes partidas que se ha aprobado es la referida al tren de alta velocidad, que ahora se sitúa su finalización en el año 2023. Yo recuerdo que el anterior gobierno vasco hizo un acuerdo en Madrid, que vino y lo explicó a bombo y platillo, que finalizaba en el año 2019. Y la anterior consejera del gobierno vasco firmó aquel acuerdo de inversión para acabarlo en 2019. Bien, hay algunas partidas que son obviamente muy dudosas. Veremos este año qué es lo que se ejecuta de esos acuerdos, si los presupuestos se aprueban, pero por ejemplo en la partida más gorda, que es esa del TAP, mi experiencia es que casi todas las negociaciones lo que hacen sobre todo es retrasar el año de finalización, y en ninguna pone en pie las obras necesarias para que en el año que se acuerda se vayan haciendo. Luego, Javier te dejo el último porque evidentemente, además, ya has visto que Charlie quiere que le expliques. Los nacionalistas tienen que explicar, el porqué del acuerdo. Carmelo. Si tuviera la explicación, la tendrá general. Si no la tiene, no la tiene. La explicación está en la voluntad luego de hacerlo. Si hasta ahora ha habido acuerdos y no ha habido voluntad. Luego que Javier lo explique. Carmelo. Sí, pues bueno, como también decía Charlie, son dos, no es un acuerdo, son dos vectores, o él hablaba de tres, pero bueno, otros grandes vectores en relación con los acuerdos, dos acuerdos, ¿no? Distintos, pero bueno, pero que marcados por un espacio en el tiempo, ¿no? En este momento. Yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? Ha sido muy positivo tanto el acuerdo en el cupo como el acuerdo en los presupuestos. Es una referencia de estabilidad y de seguir avanzando, ¿no? en la línea. La necesidad hace también poder negociar, hace alcanzar acuerdos, y efectivamente, bueno, eso es lo bueno de la política, ¿no? Y además que se adopten pues, entre gobiernos o entre partidos o en el ámbito parlamentario. Bueno, en ese sentido yo creo que se ha avanzado en esa garantía con responsabilidad. Bueno, hemos asistido también a otros ejercicios de responsabilidad, se hizo hace poco en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y yo creo que ahí es lo bueno. En el tema del cupo es algo esencial, es decir, dar esa tranquilidad y esa estabilidad en relación con las previsiones económicas, por cierto, perfectamente calculadas y estudiadas. Eso, algunos han tratado de quitarse del medio los cálculos en relación con el cupo o las negociaciones como algo absolutamente político. Han estado detrás los equipos del Ministerio de Hacienda y los del departamento del señor Azpiazu del Gobierno vasco, han estado sobre el tema, lo han explicado, lo han sabido explicar. Yo le he oído estos días también al consejero vasco, pues verdaderamente, pues yo creo que dando las claves de lo que ha sido una negociación
negro sobre blanco en relación con las necesidades, con la estabilidad además, y ese es el ejercicio de responsabilidad que han tomado los gobiernos. Y luego el de los presupuestos también con elementos muy importantes de acuerdo político en las que bueno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados han sido capaces de llegar a acuerdos sobre materias claves, sobre el desarrollo ferroviario de esta comunidad, sobre la tarifa eléctrica, sobre la Y vasca. Efectivamente, todos conocemos, ¿no?, en este país la historia de la Y vasca, ¿no?, pero parece ser que estamos en un momento definitivo de materialización y de concreción, ¿no? Siempre podrá haber problemas, pero parece que este momento sí que es el definitivo. Y con otras muchas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con entidades culturales de este país, con ciencia y tecnología, con saneamiento de infraestructuras de la costa. Yo creo que se ha llegado a un gran acuerdo. O sea, además, porque dices, un acuerdo político, ¿qué dinero? No, es el interés público el que yo creo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Así que en ese sentido, la necesidad política perfectamente constitucional, que es el cupo, porque hay que oír por ahí cada barbaridad. Sí, hoy se confunden además. Eso es, oír al señor Rivera de Ciudadanos descalificar. Es que es peor. Es peor. Que el desconocimiento es malo, pero peor que el desconocimiento es el conocimiento manipulador. Es el conocimiento manipulado, dirigido a descalificar algo perfectamente establecido en unas claves, ¿no? Es decir, yo creo que al señor Rivera hay que decir que se venga por aquí, por el País Vasco, que ya le vamos a explicar a él las claves, es decir, este apuntalamiento foral, ¿no?, que significa también incidir en las claves de la reforma del cupo, como puede ser la del concierto económico, como lo ha sido, ¿no? Es decir, son elementos esenciales, elementos que son buenos para Euskadi porque nos cohesionan internamente, pero también unen y vinculan de una manera esencial, histórica, ¿no?, al País Vasco con el resto de España. Yo creo que el señor Rivera ha metido la pata, pero peor que el desconocimiento es ese conocimiento manipulado. Sin lugar a dudas. Edurne García. Bueno. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? Le falta todo. Haz la evaluación y luego dime qué le falta, si quieres. Sí. Rechazamos absolutamente un acuerdo que, entendiendo que el acuerdo del cupo da estabilidad y proporciona, soluciona una cuestión que llevaba años sobre la mesa bajo un precio. No, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Lo que hace el PNV, comentaba antes el señor Prieto, que esto beneficia al PNV y beneficia al PP. Este es el problema, que estamos siempre pensando en el beneficio de los partidos políticos y no estamos pensando, cuando estamos firmando unos presupuestos, en el beneficio de la gente. Beneficia, claro, el precio que paga el PNV tiene que ver con, evidentemente, llegar a un acuerdo con el partido más corrupto de Europa, con el único partido en democracia imputado, con el señor Rajoy a punto de testificar por casos de corrupción, con un caso de corrupción casi según he hablado, seguramente habrá habido otro, y la gente, que nosotros además hemos iniciado una moción de censura porque la gente está clamando porque dejen de robarnos y dejen de parasitar las instituciones y haya gente que nos esté gobernando que lo único que hace es, además, utilizar los poderes como el Poder Judicial para robar y para seguir engañando y para seguir ellos manteniendo sus privilegios. Yo creo que ese precio es alto para el PNV y no se piensa en la gente. ¿Qué no tiene? Pues comentaba ahora el señor Barrio el tema de la cultura. Claro, ha habido partidas, pero solo para entidades privadas. Creo que además hay un montón de colectivos dentro del tejido cultural en Euskadi que están clamando por un cambio dentro de la política cultural en Euskadi y esos presupuestos no responden en absoluto. La educación tampoco. Estábamos hablando de infraestructuras, pero todas las trabajadoras y trabajadores, prestaciones, gente que recibe prestaciones como la RGI, no están contempladas en esos presupuestos. Entonces, lo que no está contemplada son la gente y las personas y que además se han quejado y entienden que son unos presupuestos antisociales. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y el tema del autogobierno no pasa solo por el cupo y por una cuestión de infraestructuras. El tema del TAF, estamos alargando, como se ha comentado aquí, el plazo de la construcción, y lo que hacemos es estar engordando las arcas de grandes multinacionales del acero y del metal que se están frotando las manos ante este tipo de decisiones. Y creo que cuando ese tipo de empresas, y al igual que el tema de la tarifa de las eléctricas, si estamos fomentando, si los presupuestos hacen que las grandes multinacionales estén contentas, creo que tenemos un problema y que tenemos que mirar a la gente y no a los propios partidos. Eso te diría.
Yo te dejo el último, pues porque, empezando por Charly Prieto, que dice que vosotros tenéis que explicar muy bien este acuerdo, cómo se llega a este acuerdo con el Partido Nacional, con el Partido Popular, perdón. Para empezar, empiezo por lo la última intervención. Si nosotros, como dice Podemos, representáramos a la trama y ellos representan a la gente, nosotros tenemos 28 parlamentarios, ellos 11, luego este país está lleno de trama y de poca gente. Pero creo que no es así, ¿eh? Cuando el PNV pacta con el PP, el PNV, yo no sé lo que piensa el PP, el PNV está pensando en los ciudadanos de Euskadi. Desde el primer momento hablamos de que queríamos desarrollar la agenda vasca. En nuestro programa electoral y en nuestro ADN, digamos, de estructura de partido, no está pensar en cómo arreglamos las cosas en España. Está pensándose siempre en cómo arreglamos las cosas para los nuestros, para este país, ¿vale? Somos un partido de este país. Y al mismo tiempo tenemos una cosa que se llama el cupo. Eso que además, por mucho que critiquen unos y otros, resulta que además está constitucionalmente aceptado, con lo cual tiene una base jurídica para los que lo rechazan, que son los que defienden la Constitución. Eso es, muy bien. ¿Vale? Eso para empezar. Y por tanto no tiene nada que ver. Y además es un pacto bilateral, es la bilateralidad. Y la bilateralidad, que es la que defendemos nosotros, es muy complicada. La bilateralidad significa que las dos partes se pongan de acuerdo. Y si uno no quiere aceptar lo que le dice el otro, pues se bloquea. En este caso, tradicionalmente, el gobierno español no aceptaba lo que desde aquí se decía en la negociación del cupo. Porque el cupo, que es una ley que se pacta, tiene una fórmula muy compleja de cálculo, pero que es interpretable. Voy a poner un ejemplo muy pequeño. Nosotros aportamos el 6,2% de los gastos generales del Estado, aportamos al Estado. Pero en la fórmula se descuentan cosas que a lo largo de ese periodo el Estado va haciendo. Si, por ejemplo, el Estado a todas las comunidades autónomas que son de régimen común les dice que les va a pagar los ordenadores de las escuelas, a nosotros no los paga el gobierno vasco, pero luego a la hora del cálculo del descuento, pues habrá que meter el costo de eso. Y ahí es donde se interpretan las cosas en 1000 actuaciones que va haciendo el Estado a lo largo de los 5 años de la ley del cupo. Por tanto, se va discutiendo. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente también, cuando está el Partido Nacionalista Vasco gobernando en el gobierno vasco, pero al mismo tiempo en Madrid es imprescindible para aprobar los presupuestos generales del Estado, el gobierno central se ve abocado a acelerar la bilateralidad y a aceptar un pacto, porque eso daría pie a la negociación presupuestaria posterior, que es lo que ha ocurrido esta vez. Y por tanto, en el cupo se negocia y al final se llega a un acuerdo en la interpretación de esa fórmula compleja, se llega a un acuerdo, eso ha supuesto los 1.400 millones de euros que en general ya habíamos pagado y que ahora habrá que descontar, porque no se deja de pagar el cupo. Todos los años se va pagando en función de la cifra que se pacta el primer año, pero luego hay que recalcular cada 5 años cómo se cuadra esa cifra. Vale, eso queda dicho para el cupo. Y el presupuesto, nosotros tenemos una agenda, y nosotros en la agenda hemos puesto encima de la mesa una serie de cosas. ¿Qué cosas falta al mogollón? Tenemos que negociar. ¿Hay que hacer autocrítica en ese sentido o no? No, ninguna, porque no se puede negociar todo lo que uno tiene pendiente. Todo lo que uno tiene pendiente. Pero también el pacto con el Partido Popular en estos momentos tiene un sentido, que es el que está gobernando en estos momentos en España, que tiene la manija de muchas cosas que a nosotros nos interesan, nos puede venir bien ir acercándonos, para ir avanzando luego a lo largo de la legislatura en otro tipo de pactos, en otro tipo de acuerdos, para que a nosotros en Euskadi, la gente de Euskadi reciba cosas, reciba más bienestar, ¿vale? Y por tanto, este es un primer paso que si ellos van cumpliendo lo que han pactado, porque pues, puede haber dudas, vamos a ver si cumplen lo dicho. Nos vamos aproximando, podemos seguir avanzando en multitud de cosas más que redunden en beneficio de los ciudadanos vascos. Por cierto, en la cultura lo que se ha dado básicamente es a entidades públicas. El Artium es una entidad pública. Las Salinas de Añana es una entidad pública, ¿eh? O sea, ahí se ha puesto el dinero. En Álava ahí se ha puesto el dinero. Es decir, que no son entidades privadas, son entidades públicas que trasladan cultura, que trasladan bienestar, en definitiva, ¿no? Y por tanto, y también desarrollo rural, como es las Salinas de Añana, ¿no?
Esos son dos pequeños aspectos, pero lo digo porque se ha dicho que solo se iba a lo privado, no, va a lo público. Que en cualquier caso, si fuese a lo privado tampoco pasaba nada, ¿eh? Es decir, que los presupuestos son los presupuestos. El pacto del presupuesto es un pacto derivado de que aceptan al final el cupo y es un pacto para conseguir el bienestar de los ciudadanos vascos, que podía haberse conseguido más, pero se ha conseguido lo que se ha conseguido, y es un primer paso para seguir avanzando si es posible y si ellos van cumpliendo. Cheque Muñoz dijo rápidamente, en cuanto tuvo conocimiento del pacto, dijo rápidamente que el Partido Nacionalista Vasco debería dar una explicación a los pensionistas vascos. ¿Es así o no? A los pensionistas vascos, a los pensionistas vascos. Porque no se ha conseguido subir más la pensión general, que depende de Madrid. Pues no tenemos por qué dar una explicación. Es decir, nosotros hemos pactado lo que hemos podido pactar y se ha conseguido lo que se ha conseguido pactar. Nuestra intención sería que las pensiones de los jubilados vascos los pudiéramos tener nosotros como competencia y poder decidir nosotros sobre la caja de la Seguridad Social. No podemos decidir sobre cómo gasta la Seguridad Social su caja en todo el Estado español, sino cómo la gasta aquí. Y por tanto necesitamos para eso la transferencia. Ese puede ser un tema pendiente de negociación. Hemos abierto la vía para negociar. Vamos a ver si ellos van cumpliendo lo poco que hemos pactado ahora. En cualquier caso, en resumen, me gustaría que alguien hiciera una encuesta en la ciudadanía vasca de si están contentos o no con el acuerdo que hemos llegado, tanto del cupo como del presupuesto. Lo que sí que está claro es que hay distintas comunidades autónomas en España que están poniendo el grito en el cielo con el tema del acuerdo, sin lugar a dudas. Charlie. Yo con lo que estoy contento es con esta emocionante defensa de la Constitución que hace el Partido Nacionalista Vasco, porque esto ayuda mucho a la convivencia y en una situación política en la que en términos generales, tanto en España como... En mi pueblo se le llama agarrar el rábano por las hojas. Está bien. Es una buena idea. Tanto en España como en Europa, pues hay muchas tensiones bueno, pues independentistas y en fin, hay muchos líos. Y bueno, pues esta apuesta por una convivencia en un marco constitucional del Partido Nacionalista Vasco casi me emociona. No ha llegado a tanto, pero bueno, pues porque no ha tenido más tiempo de explicarse, que si no, habría llegado a la emoción, ¿no? ¿Qué le faltan a estos presupuestos? Pues sobre todo les falta un gobierno progresista que hubiera impulsado otra confección de presupuestos para repartir de otra manera los recursos públicos. Lo que pasa es que esa es la oportunidad que tuvimos tras las elecciones de diciembre del 2015 y que algunos se encargaron de malograrla cuando había la posibilidad de un partido socialista gobernando en España con otros apoyos, ¿no? Con apoyos plurales, porque si no las sumas no daban, pero bueno, pues hay quienes defienden la luna y luego se quedan solamente con la uña del dedo. Y lo que es importante es que cuando hay que hacer compromisos políticos de fondo para que después los sucesos posteriores puedan ser coherentes con una política progresista, es cuando hay que dar el do de pecho. Pero si entonces uno, por interés partidario, se echa atrás porque cree que puede aplicar el sorpaso, porque cree que puede quedar el primero, porque trata de anular al Partido Socialista, que es lo que hizo Podemos, pues al final tenemos un gobierno de la derecha que está haciendo un presupuesto de la derecha y que confluye con derechas de otro tipo, muy diferentes, obviamente, como lo es el Partido Nacionalista Vasco, pero que obviamente corresponde a una lógica política tras una serie de actos importantes y decisivos como es qué gobierno se conforma. Carmelo. Sí, bueno, yo creo que en esencia, bueno, pues de haber oído también a Luis Jai la valoración del Partido Nacionalista Vasco, es que el acuerdo es bueno, ¿no? El acuerdo es bueno, es positivo para los vascos, es positivo. Se han llegado a acuerdos en relación con financiación y con posibilidades que antes no existían sobre la mesa y que ahora se abren una posibilidad de avanzar, de acelerar, de impulsar cuestiones que afectan al interés común, al bien común de los vascos, y en ese sentido es positivo. Y después también es muy interesante y muy gratificante la vinculación de los partidos en una negociación.
en relación con unos presupuestos que nosotros tenemos que calificar como unos presupuestos muy importantes, ¿no? Unos presupuestos de crecimiento económico, unos presupuestos de generación de empleo, unos presupuestos de garantía de consolidación de gasto social y en ese sentido de las propias pensiones. Es decir, bien, hay algunos que critican no sé qué, pero lo que consolidan, lo que garantizan, el camino que se está avanzando es por eso que te he dicho. Aparte de la capacidad de haber llegado a acuerdos y de haber sido capaces de negociar y de obtener una mayoría pues, suficiente, pues además establecer unos presupuestos que han sido los que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho que vayamos saliendo de la crisis económica, se vaya generando empleo, se vaya consolidando. Y efectivamente, en las claves de la Unión Europea, en las claves de los requerimientos, de la normalidad, de la andadura de los países más avanzados de la Unión Europea, pues yo creo que en ese sentido es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que desde luego habrá que ver ahora, ¿no? El desarrollo de estos presupuestos, la materialización y que se cumplan los fines. Pero los fines se van a cumplir porque va a seguir habiendo más empleo, va a seguir habiendo más crecimiento económico y consolidación de ese gasto social y la garantía de las pensiones. Eso está claro. Dos cuestiones. Lo primero, yo no creo que los países más avanzados de Europa tengan al presidente de su partido imputado, yendo a testificar y la cantinela. No, hombre, cantinela no. Yo creo que a la gente cuando le roban entiendo que se queje. ¿No? Vamos a hablar de estabilidad presupuestaria. En vez de estar hablando, pero el que roba a la cárcel y ya están los jueces mandando a la cárcel a los los jueces llamando a la cárcel. Pero ahora habla de las características políticas de los acuerdos, pero es que si no es la cantinela. Yo creo que es indefendible el tema de la corrupción, pero bueno, ya luego también me sorprende bastante. Yo creo que es una cuestión de que llevo muy poquito en política, esto de instalar todo el rato mensajes, ¿no? Que tienen que ver con que esta idea de que no hubo gobierno hace un año porque Podemos se negó a pactar con el Partido Socialista, tal y como ha insinuado el señor Prieto, y claro, es evidente que no vamos a llegar a un acuerdo cuando el 70% del programa tiene que ver con Ciudadanos, con el mismo Ciudadanos que ahora, soy una hoja en blanco, es un poco la palanca del PP para seguir robando y parasitando las instituciones, como ha pasado en Murcia, que pone por delante el tema de la moción al presidente, la corrupción, y después todo sigue como estaba. Lo que no vamos a hacer, entendíamos que al margen de los nombres, si el programa era el de Ciudadanos, nosotros no podíamos firmar. Bueno, y llegar a ningún acuerdo. Está claro es que, por lo que veo, algunos contentan y otros no. Los socialistas estáis celosos, ¿eh? ¿Celosos de? Estáis celosos del pacto, ¿no? No. Dando celosos. No, ¿por qué? No, digo. No, porque... Yo sí quisiera cerrar mi turno. Una cosa. Primero, nosotros hemos pactado ahora con Mariano Rajoy, pero en su día pactamos con Zapatero, cuando nos necesitó. En su día pactamos con Aznar, cuando nos necesitó. Es decir... Pero esa foto, por cierto, hace 20 años. Pues sí, pero pactamos siempre y avanzamos. Y avanzamos en aspectos como el cupo siempre que el Madrid nos necesita y por tanto siempre nos gusta que nos necesiten. Si he apelado a la Constitución es para explicarle al de Ciudadanos y a algunos gallegos, extremeños, andaluces que están criticando el cupo, que ellos que defienden tan vivamente la Constitución, pues está esto ahí, ¿vale? Por eso hablo de la Constitución. De alguna manera, por practicidad, para que aprendan, y por formación. Quería decir alguna otra cosa, pero ya se me ha ido, pero bueno, en cualquier caso, nosotros somos pactistas siempre que consigamos avanzar en la agenda vasca, siempre que consigamos transferencias, recursos que redunden en beneficio de la sociedad vasca. Y por cierto, por todo lo corrupto que es el PP, no se le echa al Partido Popular de Madrid por pactar o no los presupuestos. Se le echa con mociones de censura, que a lo mejor se presenta y ya me gustaría ver cuántos partidos apuntan a una moción de censura para echarle al Partido Popular. Por tanto, que no nos echen la culpa a nosotros de apuntalar a nadie. Bueno, ahí está la de Podemos. Ahí vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa con el señor Iglesias. Decías... No, cuando se plantea lo de los celos... Si había celos. No, pero te contestaba que no, porque la visión del Partido Nacionalista Vasco sobre los presupuestos es una visión instrumental, pensando en que puede traer una serie de partidas aquí porque tiene unos votos que son decisivos para aprobar los presupuestos generales del Estado.
la visión del Partido Socialista de los presupuestos generales es una visión general, es una visión desde España, y es ahí donde se rechaza. Por tanto, son dos visiones totalmente distintas. De todas formas, a mí me parece que la cultura del pacto político es una cultura absolutamente necesaria en una democracia y en una sociedad recorrida por intereses muy diferentes. La convivencia se sustenta en el pacto político, y a mí, en ese sentido, que haya pactos me parecen bien. Lo que pasa es que luego hay que leerlos en su contenido y hay que ver si producen ventajas o mejorías. Yo con la lectura de lo que ha acordado el Partido Nacionalista Vasco no puedo avalar los presupuestos generales del Estado, porque, en mi opinión, no tienen esa política de beneficio social para el conjunto de la ciudadanía. Se podría ver, digo, el entente entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, se podría ver entre los socialistas, se podría ver como ese acuerdo mucho más allá de lo que viene de España, en el sentido de Parlamento Vasco y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se podría ver como que en un momento determinado el Partido Socialista pudiese tener ese temor a quedarse en un momento determinado relegado por acuerdos más puntuales entre el Partido Popular, que está necesitado, evidentemente, de tener esa flexibilidad en el entorno político vasco, más allá de lo que pueda pasar en Madrid. Digo, ¿puede ser o no? Yo respeto la autonomía política de los demás porque exijo respeto a la autonomía política del Partido Socialista. Entonces, cada partido tiene libertad para establecer su alianza, su estrategia de alianzas políticas, ¿no? Y para llegar a acuerdos en unos u otros momentos. Por ejemplo, yo creo que es muy significativo que el Partido Nacionalista Vasco, por boca de su presidente, por el señor Ortuzar, haya sentido como una cierta fascinación con estos acuerdos, porque ha descubierto pues un PP con el que se entiende bien, que esto ha sucedido en otros pasajes de la historia. Recuerdo a Zayus, que estaba enamorado de Aznar, que dijo que no había conocido un hombre mejor en su vida. Son declaraciones que estaban públicas, o sea que no ni quito ni pongo. Pero bueno, pues estas cosas suceden, y en la política de alianzas puede haber encuentros entre unos y otros. Bueno, esto es lo que tiene que explicar luego cada cual en su ámbito de influencia política. No tengo mucho más tiempo, Carmelo. Por eso, que seamos útiles para la estabilidad, para la centralidad. Aquí hemos hablado del pacto PNV-PP en Madrid, pero el de Euskadi ha sido entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular en relación con los presupuestos. ¿Puede ser, Carmelo, que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es más cercano a nosotros, que también esa transversalidad se pueda dar en un momento determinado? ¿Que el Partido Popular pueda empezar a llegar a acuerdos también al Ayuntamiento? ¿Puede ser? No lo sé, eso tiene que ser el impulso de quien tiene la responsabilidad de dar. Podría ser los acuerdos, si se negocian, cuando hay negociación, se llegan a acuerdos. Eso sí, tiene que haber voluntad negociadora y ofrecer cosas factibles. Podría ser, pero no lo sé. Es decir, pero entiendo que la iniciativa es de quienes. El Partido Popular ha estado en Vitoria en acuerdos diferentes digo, con el PNV y también con nosotros. Pero digo, cara, a que este año no haya Lo otra que pasa vez... es que el Partido Popular en Vitoria y en Álava también se ha significado siempre, porque solamente pactan cuando ellos están en el poder. Si no están en el poder, hacen tierra quemada. Pero estamos en un momento de excepcionalidad política, ¿eh? Estamos en un momento de excepcionalidad política, ¿eh? Creo que en el Gobierno vasco, en el Parlamento vasco, se necesitan unas mayorías para aprobar. En Madrid exactamente igual, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también. Es decir, estamos en una situación en la que todo está como muy sujeto a pactos muy puntuales y de sumamente importantes, como puede ser este. En el Parlamento Vasco, los acuerdos entre el Partido Popular y, por ejemplo, Podemos son continuos. Ha habido últimamente un montón de acuerdos, ¿verdad, Carmelo? Alguno ha habido, sí. Es maravilloso. No pasa nada. Es maravilloso. No pasa nada. Es maravilloso. Y seguiremos acordando con el Partido Popular siempre y cuando Claro. se defiendan los intereses de la gente. Que de verdad es que no nos importa. Eso sí, no vamos a defender la corrupción, parasitar las instituciones, como sí hacen otros y son cómplices. Bueno, Carmelo, una pregunta para ti antes de terminar. Raquel González, ¿puede ser que al final a Nerea Llanos le salga rana o no? O sea, estamos hablando ahora de Vizcaya, ¿no? Ahora que habla de Vizcaya. Pues vamos a ver, es decir, es el día a día, ¿no? Si hay dos listas... El pues, aparato tiene miedo, ¿eh? Me consta que el aparato tiene miedo, ¿eh? La oficialista Nerea Llanos, en unas declaraciones que escuché ayer a la tarde, le vi titubeante, ¿eh? Pero no creo que los aparatos... Yo no soy del aparato, yo soy un alavesico de parlamentario, pero yo entiendo... Me manda un mensaje que eres de la capital, hombre. Yo Manda sí, un poco eso, en Vizcaya. de hecho, pues, nada, yo creo que, no sé, esta tarde parece ser la presentación de avales, es el último momento, a partir
partir de ahora se va a ver si efectivamente se concretan las dos candidaturas. Bueno, todos conocemos a Nerea Llanos, pues Raquel González, pues ahí está, es una concejala joven y fresca del Ayuntamiento de Getxo, pues ya veremos. Que va presentada a vales de sobra, ¿no? Da la pues sensación, parece ¿no? ser que sí, que no va a ser el problema. Alfonso, ¿cómo está en este momento? Estará pensando, dando la vuelta es poco, ¿no? Bueno, Alfonso Alonso está tranquilo, está bien, el partido funciona, está vivo. Funciona maravillosamente. En Juntas Generales, vosotros lo tenéis resuelto más o menos. ¿Habéis hecho alguna valoración con respecto a las declaraciones ayer de los? No, pero no tengo ningún problema en comentarte que la verdad que hacer declaraciones sobre dinero es lo último a lo que ha venido Podemos en Araba, en Euskadi y en España. A mí, quien habla de dinero me parece estupendo. Lo tengo muy claro. Es que vayan a la justicia ordinaria, probablemente que vaya al tema de la justicia ordinaria. ¿Qué valoración habéis hecho desde...? Es decir, nosotros respetamos muy bien las decisiones que quieran tomar. Hay una cosa que está muy clara. Hay compañeros que han sido expulsados del partido y las declaraciones tienen que ver con el dinero. Yo he venido aquí a intentar solucionar las necesidades de la gente y a intentar dar voz. Quien habla de dinero se retrata. ¿Legitimidad o no? Te dicen, a la hora de apoyar los presupuestos, abstenerse en las Juntas Generales, ¿fue legítimo? Es decir, porque ellos dicen que no fue legítimo, pero ¿fue apoyado por la Asamblea? Sí, completamente apoyado. La Asamblea de Podemos en Álava dijo que sí, que se abstuviesen. Digo porque ellos dicen que no. Claro, pero podemos estar así todo el tiempo que queráis. Sí, es que están los jóvenes aquí y quiero plantearlo. Mi absoluto apoyo a Arantxa Becia y a la gestión de las compañías junteras. Bueno, Edurne, gracias. Carmelo, Charlie y Luisja, os espero el martes que viene. Muy bien, Feliz reencuentro, de verdad. Gracias. Vale. Nosotros una pequeña pausa para hablar de literatura con Roberto Lastre. Novela negra, vamos a hablar de la novela negra, bueno, de los diferentes escritores que tenemos en España, que son buenos. Hasta